Bien, comenzamos con la última parte de nuestro módulo de ingreso que habla sobre las características de los seres vivos. Entonces vamos a tratar de identificar qué es aquello que tienen los seres vivos que los diferencia de lo que no está vivo. Antiguamente las teorías vitalistas hablaban de una fuerza vital, algo que tenían los seres vivos que los diferenciaba. Hoy, con todo lo que ya hemos aprendido a través del módulo, vamos a poder entender que los seres vivos tienen ciertas características y vamos a hablar, por ejemplo, de propiedades emergentes y de un orden jerárquico. Todos los organismos vivos poseen, a pesar de su enorme diversidad, propiedades que los diferencian de aquellas estructuras no vivas, de la materia inanimada, y resultan de la mutua interacción entre sus constituyentes. Entre las características que vamos a mencionar está la organización específica, el metabolismo, vamos a ver cómo la energía entra y sale de los distintos organismos, la reproducción, por ejemplo, cómo se aumenta el número de las células. Vamos a hablar del desarrollo y crecimiento, vamos a diferenciar lo que es desarrollo y crecimiento. ¿Qué cosa es la excitabilidad? Excitabilidad, por ejemplo, acá tenemos un bicho bolita, ustedes cuántas veces habrán tocado uno y habrán visto que se cierra, y ese cerrarse corresponde a esta característica de los seres vivos, que es la excitabilidad. Vamos a hablar de la homeostasis, que es la capacidad que tienen los seres vivos de mantener en equilibrio el medio interno. Acá vemos un dibujo donde un individuo responde de una forma cuando hace calor y de otra forma cuando hace frío. Y finalmente de la adaptación, acá está un poquito tapado, pero es un árbol que bajo ciertas condiciones muy adversas del ambiente tiene ciertas estructuras que le permiten sobrevivir. Vamos a comenzar con la organización específica. Fíjense que acá en esta primera parte de la diapositiva estamos al nivel de lo que nos venía hablando Adriana en sus clases. Estamos en las estructuras subatómicas. Las estructuras subatómicas conforman el átomo. Cuando los átomos se agrupan, se enlazan por diferentes enlaces, pasamos al nivel molecular. Acá tenemos una molécula simple como es la molécula del agua, pero las moléculas pueden ser muchísimo más grandes, tal cual lo vieron con Adriana, que son las proteínas, los ácidos nucleicos, son moléculas muy grandes que tienen una gran cantidad de átomos. Si todas esas moléculas actúan en conjunto, están ensambladas, aparece un nuevo nivel que sería el de las organelas. Pensemos en organelas como el retículo endoplasmático rugoso, liso, el aparato de Golgi, los cloroplastos, las mitocondrias. Pero son estructuras que por sí solas no tienen vida. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque si consideramos todas las organelas actuando simultáneamente, estamos en el nivel de célula. Y ojo acá, ¿por qué? Porque recién en este nivel, que es el nivel de célula, el nivel celular, es donde aparece la vida. No vamos a considerar que los niveles anteriores tenían vida. La vida aparece en el nivel celular y la vamos a encontrar en los niveles sucesivos. Cuando las células parecidas, que tienen todas más o menos la misma estructura y función, están actuando, están juntas, consideramos que estamos en el nivel tisular, tejido. Las plantas también tienen tejido, fíjense, acá tenemos los tejidos de conducción, que son el xilema y el floema. Cuando los tejidos se agrupan con una misma función, estamos en el nivel de órganos. Una hoja es un órgano, la raíz, el tallo. Si esos órganos tienen una determinada función, ya estamos a nivel de sistema. Sistema, por ejemplo, acá tenemos el sistema reproductor de la flor, de la reproducción sexual, sistema reproductor de la planta, que será la flor. Cuando consideramos todos los sistemas que tiene un individuo, estamos a otro nivel, al nivel de individuo. Los individuos que tienen la misma especie
y habitan juntos, conforman un nuevo nivel que es el nivel de población. Las poblaciones no viven aisladamente, las poblaciones existen en conjunto con otras poblaciones de otras especies y ahí estamos en un nuevo nivel que es el nivel de comunidad. Pero ojo, cuando estamos hablando de comunidad, estamos solamente hablando de seres vivos, de las distintas especies que interactúan entre sí. Existe otro nivel, que es el nivel de ecosistema. ¿Y qué cambió? Que ahora sumamos lo que no está vivo, agua, suelo y aire. Entonces, si a lo vivo le sumamos lo que no está vivo, estamos en el nivel de ecosistema. Si juntamos todos los ecosistemas del mundo, llegaremos a la biosfera. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplito, pero recién lo vimos con vegetales, ahora lo vemos con animales. Es básicamente lo mismo. Pasamos del nivel atómico al nivel molecular, organelas, células, tejidos, órganos, sistema de órganos. Fíjense, ahí se alcanza a ver el digestivo, esquelético, el individuo, la población, donde todos son de la misma especie, la comunidad. ¿Por qué? Porque fíjense que acá hay conejos, pero también hay plantas de las cuales se están alimentando los conejos. Un ecosistema completo, porque a esto le sumamos lo que no estaba vivo, que era agua, suelo y aire, formando el ecosistema. Y finalmente, la biosfera. Vamos a otra de las características de los seres vivos, como es el metabolismo. Fíjense, dice que son procesos de obtención y transformación de materia y energía que se realizan mediante reacciones químicas en el citoplasma de las células para llevar a cabo todos los procesos vitales, todas las reacciones químicas que son necesarias para que un organismo esté vivo. Vamos a agrupar estas reacciones en dos: anabólicas y catabólicas. Veamos. Catabólicas son reacciones de degradación de macromoléculas. Entonces ustedes piensen en moléculas grandes. Para tener ese tamaño de moléculas tenés una gran cantidad de enlaces químicos. Esos enlaces químicos son energía. Entonces, en una reacción catabólica vamos a degradar esa molécula grande. ¿Para qué? Para obtener moléculas simples, pequeñas. Para obtener moléculas simples hubo que romper. Entonces, esa energía que mantenía unidos los átomos, al romperse, se liberó. ¿Por qué? Porque la energía, como ustedes saben desde la secundaria, no se crea ni se destruye, entonces se transforma. Si la energía estaba manteniendo unidos los átomos y esos átomos se separaron, porque esa molécula grande se rompió, la energía que los mantenía unidos se liberó. Por eso también las denominamos a este tipo de reacciones exergónicas. ¿Qué quiere decir? Que la energía sale. Lo opuesto sería las reacciones anabólicas. Son reacciones de construcción de moléculas grandes. ¿Cómo hago para construir moléculas grandes? Pues a partir de moléculas pequeñas, pero no me va a alcanzar con unirlas, acercarlas. Voy a necesitar que se unan por medio de energía. Entonces, para que moléculas pequeñas se unan, voy a necesitar un aporte de energía. Necesito que ingrese la energía. Por eso decimos que son endergónicas. Fíjense acá, en este cuadrito que está acá en este gráfico, hablamos de anabolismo y miren, tenemos moléculas simples, la roja, la azul, la amarilla. Va a haber un ingreso de ATP, ahora vamos a hablar qué cosa es el ATP, y fíjense el sentido de esa flecha, ingresa el ATP y logro una molécula grande. Lo opuesto, las catabólicas, yo parto de una molécula grande que me va a dar moléculas chicas, pero al separarse, al romperse esta molécula grande, esa energía que pasó, fíjense el sentido de la flechita, sale. En las células ocurren una gran cantidad de reacciones químicas que van a permitir el mantenimiento de la vida. Y todas estas reacciones químicas deben realizarse simultáneamente. Si se realizaran todas juntas,
sería complicado porque interferirían unas reacciones con otras. Para que esto no ocurra, las células vivas tienen dos mecanismos, dos recursos. Uno de ellos es la compartimentalización, la generación de compartimentos llamados organelas, por ejemplo, retículo endoplasmático, rugoso, liso, mitocondrias y cloroplastos. En cada una de estas organelas se lleva a cabo una reacción química o más de una reacción química distinta. Y el siguiente recurso del que disponen las células son los catalizadores. Catalizar significa acelerar. Y estos catalizadores biológicos, estos aceleradores biológicos, se denominan enzimas. ¿Qué cosa es una enzima? Químicamente es una proteína, o sea, son moléculas muy grandes que son capaces de realizar específicamente una determinada función y en realidad no son capaces de realizarla. La reacción se iba a realizar de todos modos. Lo que hacen los enzimas es acelerar la velocidad a la cual ocurre esa reacción. A veces las reacciones endergónicas y exergónicas se acoplan, como acabamos de ver. ¿Qué quiere decir esto? Que los productos de las reacciones anabólicas van a ser usados por las reacciones catabólicas. Veamos en este cuadro, que es el mismo que ustedes tienen en el módulo, la energía que ingresa al planeta por medio del Sol. Esta energía va a ser captada por las plantas que hacen fotosíntesis. La fotosíntesis da como producto la molécula de glucosa y el oxígeno. El oxígeno es casi un producto de desecho de la fotosíntesis. Estos dos productos van a ser usados como materia prima por la próxima reacción catabólica, que es la respiración. La respiración va a romper los enlaces entre los átomos que constituyen la molécula de glucosa y esa energía que los mantenía unidos ahora va a salir, pero va a salir en forma de ATP. Ahora vamos a ver qué cosa es el ATP. Por su parte, la materia, los átomos, en un balance exacto, porque acá nada se pierde, van a salir del proceso respiratorio en forma de dióxido de carbono y agua, que va a ser la materia prima que va a necesitarse para la reacción de fotosíntesis. Recién hablábamos del ATP. ¿Qué cosa es el ATP? Es un intermediario energético. Es una molécula capaz de formar un enlace con 3 grupos fosfatos. La P hace referencia al átomo de fósforo. Cuando hay suficiente energía y grupo fosfato, se forma esta molécula que es una fuente de energía. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando la célula requiera energía, esta molécula va a escindir este grupo, este enlace que tenía con el tercer grupo fosfato, liberando la energía que los mantenía unidos aquí. Y generando una molécula que ahora se llama ADP, adenosín difosfato. El adenosín difosfato se produce por reacciones anabólicas, reacciones que han consumido energía. Al consumirse energía, el ATP pasa a ser ADP. Y el ADP pasa a ATP cuando se acopla con una reacción catabólica, una reacción que libera energía. Entonces, de nuevo vemos este acople. Las reacciones catabólicas liberan energía, se forma ATP. Las reacciones anabólicas consumen energía. Se rompe el ATP y se produce ADP. Otra de las características de los seres vivos es el movimiento. Empezamos por el movimiento ameboide o por pseudópodos. Pseudo quiere decir falso, podos, patas. ¿Por qué falsas patas? Porque estamos hablando de células. Son sencillamente deformaciones del citoplasma y de la membrana plasmática, que es como si emitieran patas. Lo que vemos acá en el gráfico es una ameba, es un organismo unicelular. Encontramos este mismo tipo de desplazamiento
en las células embrionarias, en los glóbulos blancos, que son células de la sangre y que cuando advierte la presencia de un virus o una bacteria son capaces de desplazarse inclusive atravesando vasos sanguíneos, la forma en que se desplazan las células del cáncer cuando se hace una metástasis. Vemos ahora cilios y flagelos. Denominamos flagelos cuando es largo y uno o dos. En cambio, cilios, observen acá, es cuando son muchos, numerosos y cortos. Existen flagelos en células procariotas. En este gráfico vemos en flagelos bacterianos, pero también en células eucariotas. Por ejemplo, el espermatozoide, como lo que tenemos aquí. También en células eucariotas vegetales. Por favor, observen esta estructura de acá que solamente en helechos y musgos hay alternancia de generaciones y hay un momento donde la forma de reproducción tiene que ver con la producción de estas células sexuales con flagelos. En cambio, los cilios, movimiento ciliar, es un movimiento de barrido. Son muchos y cortitos y lo que hacen es este movimiento de barrido. Y los vamos a encontrar recubriendo conductos, por ejemplo, en el sistema reproductor y en el sistema respiratorio. Otro de los movimientos es el movimiento muscular, que típico de animales. Va a permitir nadar, volar o correr, como vemos en el gráfico. Tiene que ver con el citoplasma de las células musculares. En el citoplasma de las células musculares existen dos proteínas que son la actina y la miosina y tienen forma de varillas. Miremos acá, el bíceps está estirado y cuando el bíceps está estirado, estas varillitas están separadas. Hay una distancia entre ellas. Cuando el bíceps se contrae, estas varillas se desplazan unas sobre otras, haciendo que el músculo tenga más volumen y más firmeza. En vegetales también hay movimientos, son tropismos y nastismos. Vamos con los tropismos. Los tropismos son movimientos irreversibles. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el aumento del número de células, con el crecimiento. Entonces, van a responder las distintas partes del vegetal a distintos estímulos. Vamos a decir que el tropismo es positivo cuando el desplazamiento, cuando el movimiento es hacia el estímulo. Y vamos a decir que el tropismo es negativo cuando va en contra. Veamos un ejemplo. Decimos que la parte verde, las hojas de la planta tienen fototropismo positivo porque van hacia la luz, mientras que las raíces seguramente tienen fototropismo negativo, se ocultan de la luz. En el caso del gravitropismo, que tiene que ver con la tierra, la gravedad, las raíces tienen gravitropismo positivo. Miren acá, hay una semilla que está en vertical, esta otra está patas para arriba y esta está acostada. Pero independientemente de eso, la raíz siempre fue hacia abajo. En el tigmotropismo, tigmo quiere decir tacto. El movimiento de crecimiento hace que los zarcillos, lo hemos visto en la uva, así que mendocinos, sanjuaninos, puntanos, que hemos visto crecer las vides, el resto, piensen en algunas enredaderas, que esto también ocurre cuando el zarcillo crece y se apoya sobre un soporte, comienza a enroscarlo y produce esta forma de crecimiento de tigmotaxismo positivo. Finalmente, ahora sí, vamos con los movimientos násticos. Aquí lo que tenemos que entender que esto es el resultado de la presencia de ciertas hormonas vegetales. Estas hormonas vegetales van a hacer que algunas células
hinchen el citoplasma. Recuerden ustedes que la célula vegetal tiene además la pared celular de celulosa. Cuando el citoplasma se hincha, va a tocar con la pared celular y aquí estamos diciendo que la célula está turgente. Entonces, algunas células se hinchan, otras no, y esto hace que la célula responda cuando ha habido un estímulo. Ejemplo de esto, tenemos a las plantas carnívoras. Fíjense que se ha posado una mosca e inmediatamente ciertas células se hinchan, ciertas células se deshinchan y el producto final es que se cierra. El otro ejemplo, que es el que sale en nuestro documento de estudio, es la mimosa púdica. Ese es el nombre científico de la planta y lo que ocurre es que si la tocamos, las hojitas se cierran.